están? Bienvenidos una vez más a este programa de Armonía 360, donde dos amigas, dos corazones, dos continentes se comunican para compartirte, híjole, todo lo que late en nuestro corazón. ¿Cómo estás, Raquel, desde España? Estoy muy contenta, muy agradecida de estar aquí un miércoles más, nuestro último miércoles del mes, que creo que ahora van a ser aún más especiales, ya hablaremos de por qué, y más con un tema tan bonito como el de hoy y tan necesario. Ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, lo hemos mencionado en nuestro primer programa de Armonía 360, ¿no? La importancia, pero hoy lo vamos a abordar con un poco más de profundidad. ¿Y qué programa tenemos de menú hoy, Gaby? Bueno, hoy tenemos lo que es la economía emocional digital. Hemos visto que las sociedades se están moviendo a través de todo lo digital. Sin embargo, esto trae unas repercusiones sumamente importantes en la salud emocional y en la salud mental de las personas. Y esto me refiero a que estamos buscando un like, estamos scrolleando, estamos buscando que nos llene de algo la red social. Y eso está trayendo ansiedad, está trayendo estrés. Y nos habla también de decisiones que tomamos, de programas que vamos haciendo mentalmente. ¿Cómo ves, Raquel, esto? Yo creo que las redes sociales, en sí mismas las pantallas, pero sobre todo las redes sociales, son como un potenciador. Me parece que potencian una segunda realidad alternativa que vivimos, en la que, bueno, pues se hace despejo de todas esas emociones que tenemos contenidas. Por ejemplo, solo hay que ver por algo tan sencillo como un WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp ya no me estoy metiendo en otro tipo de redes sociales o en lo que podemos ver como la vida de los demás, etcétera, etcétera, sino un WhatsApp sencillo en el que nosotros ya vamos a empezar a poner un tono. Y ese tono va a reflejar el modo en el que nosotros estamos, nuestra manera de entender la realidad, nuestra manera de sentir, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de las emociones que tenemos internamente, seamos conscientes o no, nuestra manera de estar en ese momento. Ya nos empieza a hacer relacionarnos, ¿no? A hacernos relacionar, a hacer que respondamos de una manera determinada. Y es muy importante darnos cuenta de esto. Un mero WhatsApp lo podemos leer desde muchos puntos y relacionarnos con él desde muchos puntos de vista. Si con un mero WhatsApp podemos elevar nuestro nivel de entendimiento o relacionarnos o responder desde un nivel de realidad, imaginémonos cuando ya entran fotos, lo que nos pensamos que es la vida de los demás, lo que nos pensamos que debería de ser nuestra vida, o sea, que cuando ya entra todo lo que es la magnitud de todos los componentes que podemos ver por una red social como TikTok, Instagram, Facebook, no sé, cualquier cosa. O incluso cuando miramos otro tipo de redes sociales que también hablan de nuestra valía interna o de lo que nosotros queremos o sabemos plasmar de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, LinkedIn es un ejemplo de ello. O sea, yo si no me valoro voy a hacer un perfil profesional determinado, voy a mirar con otros ojos el perfil profesional, cómo yo me aproximo. Entonces, esa realidad va a reflejar si vivimos va a potenciar si vivimos una realidad de por sí que nos construye o que nos destruye. Y creo que ese es el tema más importante de lo que podemos ver hoy. ¿Nos estamos construyendo o deconstruyendo? Y quiero retomar lo primero que dijiste de estos mundos paralelos, universos paralelos, que son maquillados a través de tantos filtros. Hoy el mundo digital, la inteligencia artificial nos ofrece muchísimas imágenes de lo que no somos, de lo que no es real. Y si bien es cierto, no podemos detener el avance tecnológico que nos ofrece hoy en día toda la industria, la ingeniería y todo esto que nos proporciona todas estas redes, sí podemos regresar nuevamente a casa para saber desde dónde me estoy relacionando. Y si esto me hace sentir bien, esta presencia que tengo me hace sentir bien en las redes, con una imagen distinta, con un filtro, con
bueno, hasta el cabello, hasta en forma de caricatura, hasta, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo conmigo? Y ¿por qué hoy en día, en cuanto a las habilidades socioemocionales, le dan tanta importancia al autoconocimiento? Yo creo que el algoritmo nos conoce más que nosotros mismos, ¿no es cierto? Has tocado un punto importante. Justamente cuando hablaba de potenciador, nos construye o nos destruye, no estaba hablando de que las redes sociales sean algo que no sea positivo. De hecho, ahora mismo estamos interactuando y podemos potenciar ese mensaje por una red social. Y eso puede ser utilizado de una manera muy útil, ¿no? Y esto lo vemos en consulta muchas veces. Por ejemplo, ¿qué es la consulta? ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Qué son este tipo de herramientas? Pues son herramientas. Y la conciencia o el nivel de conciencia que las utiliza es el nivel de conciencia que los expande o que nos hace ir en contra de nosotros mismos, ¿no? Es como utilizar un bisturí. ¿Para qué sirve? Pues para lo que mi nivel de conciencia lo quiero utilizar, para algo muy bueno o para algo devastador. Entonces, partiendo de este punto, que es muy importante, ya sabes que yo lo tengo que contextualizar todo, si no, no estoy tranquila. Partiendo de este punto, podemos utilizarla para conocernos, porque efectivamente el algoritmo de las redes sociales, igual que el de Google, nos va a mostrar unas cosas u otras de nosotros mismos. En primer lugar, cuando yo miro mi pantalla, en las cosas que me propone, me va a mostrar el nivel de apetencia o de intereses que he tenido en los últimos tiempos, ¿no? También nos pasa cuando entramos en Google, de repente nos proporciona un determinado nivel de noticias. Yo entro en mi Google personal y si entro ahora mismo, os puedo decir las noticias que me sugiere, suelen ser de bienestar emocional, de salud mental, etcétera, ¿vale? Y algunas de National Geographic, de historia antigua, esas cosas me interesan. Entonces yo me aproximo a ello y digo, bueno, son cosas que me están elevando en el sentido de me dan energía, me impulsan, me hacen reflexionar o me están drenando. No hay una situación más positiva que otra, es una observación que, bueno, la hay, pero quiero decir, no es algo mejor o peor, es una situación que me permite conocerme y hacer algo al respecto. Si yo lo miro con curiosidad, me aproximo a esta información desde el punto de vista que lo veo y me pregunto cómo me he sentido después de mis 15 minutos de scrolling o de mirar o de observar lo que me propone el Instagram. Me ha quitado energía, ha empezado mi ruido, mi nivel de autocrítica, me he drenado, pienso que para qué voy a hacer algo si total ya hay todo esto antes. O tengo energía, de repente he dicho, he descubierto esta nueva herramienta que me va a ayudar, o ostras, esto era lo que estaba buscando, por aquí le puedo dar a esto, me parece súper interesante, voy a investigar sobre esto, cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? Ese es nuestro algoritmo. Y además, esto funciona mucho como nuestro cerebro, porque el sistema de atención reticular funciona de esa misma manera, ¿verdad, Gaby? No se te escucha, está silenciada. Perdón, ya, es cierto. Qué maravilloso es esto que acabas de decir, porque estamos hablando de la propia economía, no de la economía a nivel dinero, finanzas. Sin embargo, también repercute. Es de qué manera nosotros estamos influyendo en nuestras decisiones, cómo administramos lo que tenemos, hacia dónde nos dirigimos. Y nosotros mismos, en esta falta de autoconocimiento o en este autoconocimiento, estamos tomando decisiones que nos acercan o nos alejan de nuestra propia realidad. Esta conciencia que nosotros debemos tener y entonces no entrar en la pregunta, ¿por qué me va tan mal? O sea, desde la vez pasada, en el programa pasado, hablé acerca del arte de elegir. ¿Qué estoy eligiendo? ¿Qué estoy eligiendo ver? O sea, ¿cómo me nutro? Como tú decías,
el portal del Google, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, te está proveyendo del cuál es tu interés, qué es lo que más te gusta. Pero, ¿y si me estoy yendo a las catástrofes mundiales? ¿Y si me estoy yendo a las personas que atacan eh, la neurociencia o lo científico? ¿Qué es lo que me va a alimentar? Teníamos el caso de las personas que estaban a favor de las vacunas, los que estaban en contra, y hoy necesitamos saber elegir y saber cómo nos sentimos después de que apagamos la pantalla. O sea, ¿cómo me quedo? ¿Cómo se queda este cuerpo? ¿Fragmentado o se queda íntegro? ¿O se queda con motivación para volver a conectar? ¿O se quedó con la tristeza de no estoy aprobado? Simplemente lo que dijiste en un principio, el WhatsApp, no me incluyeron en el grupo, no me contestaron en el grupo, porque además a la lectura le ponemos entonación y le ponemos intención. Entonces, a lo mejor lo que yo quise decirte era otra cosa, pero tú lo leíste y a lo mejor tu estado está completamente distorsionado porque acabas de ver una noticia de desgracia, una catástrofe o algo, y entonces tu estado está mal. Y la persona no tenía nada que ver. O sea, ¿cómo estamos interpretando estos mundos paralelos y cómo estamos generando esta realidad que nosotros tenemos? Y me gustaría que hicieras un ejercicio, mi querida Raquel, de, de conexión en este punto. Bueno, antes de ello, te diré que es muy importante lo que acabas de decir. De verdad que recomendaría volver a escuchar todo esto, ¿no? Ahora que nos podrán ver en grabado, darle una vuelta a desde qué punto yo estoy contestando, desde qué punto estoy interpretando, porque lo que vemos en la pantalla no es más que nuestra propia interpretación y nuestra atención y ese enfoque y esa energía es nuestra propia creación, no estás viendo al otro, te estás viendo a ti mismo. Y otro punto importante que quiero salientar y reseñar de lo que acabas de decir, porque también me parece muy importante y también es necesario darle una vuelta, es eso, desde qué perspectiva que he captado en mi algoritmo mental, ¿no? Porque como os decía antes, el sistema de activación reticular ascendente, o sea, el SARA, es una región del cerebro que una vez que capta una información que para ti es importante, que te ha impactado, te la va a ir mostrando. Entonces, ¿qué le pedimos que nos muestre? ¿No? Esto es lo mismo que cuando ves unas deportivas. Veo unas deportivas que me gustan, no sabía que existían y de repente las veo en todas partes porque me han captado la atención, he activado toda esta red y ahora me la está mostrando. O sea, de toda la infinitud de información posible que solo podemos captar menos de un 4%, la que resuena con lo que conocemos internamente, empieza pues, a captar toda esta red de información y me la está mostrando. Entonces, lo que veo no es lo que veo, es lo que yo soy, que estoy viendo, ¿no? Y lo mismo, es análogo para lo externo, para las redes sociales, lo que veo no es lo que Instagram me muestra lo que yo miro, entonces, ¿qué estoy mirando? Me mueven las noticias de desastres, me mueve el morbo, me mueven las polémicas, me mueve la paz, me mueven los animales, me mueven los libros, ¿qué me mueve? ¿No? ¿Qué me mueve? Y lo mismo en la vida, lo mismo, ¿qué me está reflejando las cosas en las que me fijo? Y esto creo que ya es lo primero en lo que podemos basar este ejercicio, ¿no? Empezar a cerrar los ojos, reposar un momento, darnos un espacio de silencio, bajando ese ruido y preguntarme, ¿cómo me siento? ¿Qué noticias, qué información he consumido a lo largo del día de hoy? ¿Cómo me he levantado y cómo ha ido la energía moviéndose, transformándose
ampliándose a lo largo del día. Me he sentido drenado, me he sentido expandido y qué, súper importante, quiero hacer al respecto. ¿Me sirve? ¿Me voy a quedar con esto? ¿O quiero hacer algo al respecto? Y ahora observamos me voy a callar un ratito y observamos cómo lo sentimos en nuestro cuerpo. Y yo creo que después de este escáner tenemos una perspectiva más amplia de las cosas y podemos decidir. Fíjate qué importante es este ejercicio de conexión. Y esto me lleva nos encanta platicar experiencias. Tanto tú como yo y como muchos otros terapeutas, pues trabajan con emociones, con dolor, con situaciones a veces complejas. Y ayer fue una de ellas para mí. Y estaba en la casa y me sentía mal. Me sentía descolocada y me decía mi esposo, yo te veo que te sientes mal y le dije sí. Y él, ¿te quieres tomar algo? ¿Te quieres? Le dije no, dame unos minutos, yo necesito conectar conmigo mismo. Y entonces preguntarle a mi cuerpo qué necesita, realmente qué necesita. Y no hubo necesidad de ningún analgésico, de nada, más que de tomarme 10 minutos para regresar a mí, regresar sobre mis mismos pasos a través de la respiración, creando ese puente entre el cuerpo y la mente para poder saber qué necesito y desconectarme no nada más de redes, sino también de situaciones emocionales de otras personas. Es recuperarte, es saber qué es lo que te está pidiendo en ese momento tu cuerpo. Y estos ejercicios de conexión nos permiten entrar en esa realidad, en volver a plantar los pies bien en la tierra y saber cómo estamos. Saber que, como decía uno de mis mentores, un like no te sirve de nada, solo alimenta el ego. Y él siempre apelaba a las, decía, la microfama. La microfama es más importante porque conocen lo auténtico que eres. Y la microfama es conocer a la gente que tienes cerca, que te ubiquen, que te digan, ah, yo la conozco, yo esto, usted se dedica a esto. Porque si tú estás buscando llenar estos vacíos, ni siquiera comprendes que estás llenando un vacío. Y eso es a lo que vamos en este siguiente punto. ¿Cada like genera dopamina o hace más grandes nuestros vacíos, Raquel? Lo importante es ese mensaje de ser genuino y de tomar la decisión de mirar hacia adentro y despertar, de preguntarse a uno mismo qué es lo que necesito según cómo me siento, ¿no? Porque cuando miramos hacia adentro, esos niveles de dopamina, o sea, ese nivel de droga, de necesito más, de me siento anestesiado, ¿no? Porque es
es eso, o sea, la dopamina nos permite sentirnos anestesiados, no conectar con el aburrimiento, que es para mi punto de vista tan necesario, como si no voy a reflexionar, como si no voy a ir hacia adentro, como si no voy a preguntar qué me interesa, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, cómo voy a dialogar conmigo mismo, cómo voy a activar ese sistema de reflexión, ¿no? Entonces, la dopamina es algo necesario en su justa medida, o sea, tiene una finalidad, tiene una finalidad, pero a día de hoy, igual que tomarte un helado tiene una finalidad, igual que caminar tiene una finalidad, igual que hacer deporte tiene una finalidad, pero a día de hoy estamos en una sociedad que quiere ir tan rápido que se convierte en una sociedad abusiva consigo mismo. Y entonces nos volvemos adictos, adictos al deporte, a, adictos al autoconocimiento no comprendido, no desde ir hacia adentro, desde ese silencio interior, sino desde lo de fuera, desde el externo. Y eso es lo mismo que los likes. Cuando yo busco una validación externa, algo que justifique este momento, algo que justifique que este momento es bueno, algo que justifique que mi vida tiene sentido, algo externo me refiero, ¿no? No un encuentro interno y sereno con la realidad, sino algo externo que justifique, ¿no? Que de repente me digan, uy, qué bien lo has hecho, bueno, ya ha valido la pena. No, un encuentro interno de validación, un encuentro interno de reflexión, nos hace sentirnos bien, no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, y encontrar el sentido para revertir o hacer algo al respecto con respecto a lo que no está en coherencia con nosotros mismos. Pero cuando estamos como ese burro detrás de la zanahoria externa, nos convertimos en adictos, y en este caso adictos a la dopamina, adictos al like, adictos a la validación, adictos a las historias de lo que debiéramos ser, de lo que comparamos con nosotros o con los demás, cómo deberíamos de estar, cómo deberíamos vivir, y nos convertimos en algo que para mí es fundamental, que es en los clones de los sueños de otros, y por consiguiente la situación solo lleva a un punto y es la insatisfacción. Porque tú tienes unos requisitos internos, algo que alimentar, que tiene un apetito, una apetencia, unas ganas de florecer, ¿no? Y si una rosa quiere ser una margarita, porque se supone que hay una versión mejor o peor, queda un puesto sin ejecutar y va a sentirse frustrada toda su vida porque no ha nacido para ello y ni siquiera está buscando su propio propósito. Por eso hay tantas personas que cuando consiguen el aparente éxito, la carrera, la pareja, se sienten frustrados porque no han hecho una verdadera validación interna, no han hecho una verdadera búsqueda. Y la finalidad de todo ser humano para trascender es conocerse a uno mismo. Por eso la dopamina nos mantiene como en ese juego de la rata o del burro con la zanahoria, persiguiendo algo que nunca jamás llega, porque no hemos tenido la oportunidad de ir verdaderamente hacia el centro de la plenitud, que es nuestro encuentro interior y sereno con la realidad. Y hoy me decía un cliente, me decía, qué audio tan largo. Y le digo, sí, es un audio muy largo, porque la pregunta, o sea, no es una, o sea, el por qué tú te sientes mal no es una respuesta corta. Bueno, sí, se puede hacer una respuesta corta, pero tiene que ser una búsqueda y un encuentro sereno con la realidad. Es una expansión de conciencia, es un cambio de mentalidad. Y eso implica el espacio-tiempo para pararse y dejar de ir con nuestro Ferrari rumbo precipicio a toda pastilla, porque el que más corre es el que antes llega al precipicio. Uy, hay muchos puntos aquí que yo quiero retomar. Primero que nada es lo que ha generado estas redes sociales, precisamente una adicción. Recientemente veía, tú sabes cómo es la vida que se lleva en China y que muchos de en las familias, los hijos, eh, pertenecen al gobierno, pertenecen al Estado. Y hay un video en las redes donde una mamá está desesperada porque
La hija no puede dejar las redes sociales y tiene que llamar a la policía para que la arresten y se la lleven. O sea, a esos niveles estamos llegando. Y esto me pareció tan impactante porque realmente estamos, ¿qué le estamos haciendo a nuestro cerebro? Si nosotros tenemos un cerebro que ha evolucionado a través de todas estas preguntas, estos cuestionamientos, de errores, de volver, de esta resiliencia que te invita a levantarte después de ese fracaso. Si nosotros nos hemos dado a la conquista de mundos externos, hablo de la Luna, de Marte, si nosotros hemos utilizado, ¿qué es lo que está haciendo con las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto me lleva a la parte de la narrativa que nosotros utilizamos para nosotros mismos. ¿Qué soy? En lugar de lo necesito, porque estamos hablando de necesidades vacías. Entonces, ese diálogo interno está basado simple y sencillamente en la necesidad, en la carencia, no en la conquista de mí mismo. Y por otro lado, eh, hablaste de esta palabra insatisfacción. Y efectivamente, no estamos satisfechos ni con quién somos ni con lo que hacemos, porque tú bien lo dijiste, estamos alimentando un proyecto, una decisión, un sueño, una meta que no es mía, es de otro. Hay una plática que suena muy fuerte, pero que muchas mujeres viven y que yo la doy, una conferencia de dejé mis sueños en el altar. Nos olvidamos de lo que somos y primero somos para luego compartir. Y entonces, fíjate qué importante es esto, el que tú tienes un sol que brilla y enfrente es tu meta, tu sueño, tu ilusión, pero te vas por una estrellita que apenas cintila. ¿Y por qué esa estrellita apenas cintila y que se llama proyecto de Juan Pérez? Tú te vas por él en lugar de apostarle al sol que tienes enfrente. Y eso es falta de autoconocimiento, falta de motivación, falta de enfoque, falta de conexión, pero voy más allá. ¿Qué estamos esperando? ¿La aprobación de otro? Votamos por el que llega a la presidencia, votamos por el ministro, votamos por un diputado, votamos por, pero no apuestas ni votas por ti mismo. Eso a mí me parece muy, y ahí viene la insatisfacción. Y el otro punto que dijiste que hoy lo veo con los pequeños, son intolerantes a la frustración. Y cuando el niño es intolerante a la frustración, deja de crear, deja de ser curioso. Aquí en México decimos, deja de ser metiche. ¿Y qué hago aquí? ¿Y cómo le hago acá? Para volver a ser esa personita programada por redes sociales o medios de comunicación. No sé cómo veas esto, Raquel. Totalmente de acuerdo. De hecho, es tan importante. Qué importante es darnos cuenta de esto, porque en la infancia nos anestesia con el sentido de la inapetencia, el no saber encontrar en nuestra base interna la base de solventar la frustración y convertirla en base de creación. Pero es que a mayores, luego empezamos a alimentar la apatía, que para mí es de las emociones más, cuando la convertimos en un estado natural, en un nivel de conciencia desde el que nos movemos, de las más desgastantes, castrantes y
aniquilantes o anquilosantes ambas cosas del ser humano, porque nos sume en la desgana. Y no es lo mismo no tener ganas de que tener desgana. O sea, el para qué, el no puedo, el qué más dará, el conformismo. La zona de confort, pero no de confortable, sino de conformismo, que también es algo que debemos de empezar a discernir, porque la zona de confort, de confortable, es algo bueno, seguro y que merece la pena cultivar. Pero la zona de conformismo, de ya estoy cómodo aquí, porque Pues tú lo hay algo que... dijiste, es anquilosante, es Exactamente. esa zona anquilosante. Y estamos como alimentando, ¿no? Ese nivel de realidad, que en el fondo yo siempre digo, bueno, nuestro ser interior, nuestra potencia pura, nuestra energía siempre va a romper eso. Pues te va a venir algo que te ponga en el reto, en el desafío de tener que vértelas con ello, ya sea una depresión, ya sea un momento de crisis, ya sea unas preguntas, un planteamiento, una salida del trabajo. Habrá una situación que te ponga contra las cuerdas de desafío porque es tu deseo profundo de avanzar y tu sensación de incapacidad por la falta de herramientas, de conocimiento al respecto de lo que verdaderamente eres, la que te ponga esa crisis de identidad que quiera romper el cascarón. Y ahí nos vamos a ver en esa doble vertiente. O el cascarón se rompe desde fuera, es decir, me vuelvo a moldar en lo externo y me aplasta, o exploto desde dentro y crezco, ¿no? Que eso también es muy útil y muy bueno y muy necesario descubrirse con independencia de que sea vivir a través de, o sea, vivir con plenitud las crisis, vivirlas plenamente, a ver qué significa esto ocurre para mí, no me ocurre a mí, ocurre para mí, me ocurre como un regalo que viene en forma de algo muy dificultoso, pero que de alguna manera todas esas decisiones pequeñitas que yo fui tomando donde no quise decidir o decidí que no decidía, que también es una decisión, no me quise responsabilizar, no quise ver, me convertí o me supedité a los sueños de otro, pues llega un momento que si me supedito a los sueños de otro acabo siendo otro y obviamente es normal que yo no me sienta conforme conmigo mismo. Y uno tiene que vérselas con el desafío más grande, porque la desconexión de uno mismo es la raíz del sufrimiento humano. El médico Gabor Mate, que es experto en dolor, lo menciona muchísimas veces, ¿no? Entonces, es algo por lo que, o sea, podemos crecer con muchísima alegría o podemos crecer, que para eso tenemos estos espacios, o podemos crecer viviendo con mucha plenitud las crisis. Cada uno elige, pero es importante entender que si estamos drogados o anestesiados vamos a tener que vivir eso. Pero acabas de dar el punto. Si nosotros supiéramos en esta pausa, bueno, lo tomaré desde el punto de la contemplación. Contemplar es observar sin juicio. Y si nosotros hiciéramos, como siempre lo hemos manejado, esas pausas reflexivas y enseñáramos a los nuestros a hacer pausas reflexivas que son indispensables, no para hacer juicios ni crítica de nosotros mismos, ni de lo que hicimos, sino para contemplar qué me impulsó a tomar esa decisión, qué narrativa utilizo y con qué identidad me estoy relacionando con los demás, que eso es bien importante, si es para controlar, si es para manipular, si es para conseguir algo, desde dónde me estoy relacionando. Bueno, esta misma pausa reflexiva, como tú lo dijiste, nos permite a nosotros mismos saber cómo estamos validando nuestra vida, porque entonces estamos siguiendo a otro, le estamos dando más peso y valor al otro. Pero ¿somos nosotros mismos la causa de nuestro sufrimiento y no el otro? ¿Es nuestro pensamiento, nuestra narrativa, la falta de validación, la falta de sueños, la falta de límites sanos con nosotros mismos, la causa del sufrimiento y por no hacernos responsables, culpamos al otro? No es que seamos nosotros mismos, o sea, sí, pero no.
es la falsa identidad que hemos construido de nosotros mismos, ¿no? La que es la causa de ese sufrimiento, exactamente, ese nivel de pensamiento, ese nivel de emoción que yo he convertido en mi vida. Y cuando uno, por ejemplo, se pone a pensar, ¿no? En este momento, si nos bloqueasen el pensamiento, simplemente pudiésemos respirar y observar con contemplación, pero sin etiquetar absolutamente nada o sacar ningún tipo de conclusión, ese sí mismo, ese tú mismo, estaría inhalando, respirando la vida, siendo en paz. Ahora bien, a lo largo de tu experiencia vital, has generado como una fotocopia tuya de lo que piensas, de cómo respondes, de quién eres, de lo que te pasó, de lo que viviste. Y esos automatismos, ¿no? Se han convertido en lo que tú crees que es tú mismo, pero no lo es, porque esto es una fotocopia del pasado que no significa absolutamente nada, que se podría haber paz en lugar de eso, pero que si le damos validación, si le decimos sí, interprétamelo todo, empezará a narrarnos qué es esto, qué es aquello, esto es un pájaro. Es que desde la cosa más simple, esto es un pájaro, esto, no sé, son dos personas hablando, pero no hay una experiencia en la que vea más allá de sus propios pensamientos. Entonces, es esa fotocopia, esa personalidad, ese constructo, el que verdaderamente es el causante del sufrimiento. Pero no como juicio, sino que es el que lo causa, el que lo genera, no causa de malo, de tú malo, sino No, no, de no, no. lo crea, lo genera. Entonces, aquello que lo genera, donde está una causa, un origen, puede transformarse. Porque tú no eres eso, no eres ese constructo, eso lo has generado. O sea, ahora se ha convertido en el origen, pero tú has sido el origen de ello, ¿no? Tu verdadero, es eso que respira, que fluye, que avanza. Entonces, lo miras con amor, sin juicio, sabiendo que no pudiste hacerlo mejor, y ahora miras ese constructo como si fuese una obra de arte y te preguntas, ¿esta obra de arte para mí tiene sentido en este momento de mi vida? ¿Quiero seguir teniéndola en mi comedor mental? Y ahí empiezan a cambiar las cosas. Y es muy interesante esto que dices porque desde ahí vemos la intención con la que nos relacionamos y si estamos a gusto como vivimos. Y es importante que, y retomando el tema de las redes, eh, estas redes contribuyen a esa falsa imagen, a esa falsa identidad. Estas redes no bien llevadas, no podemos prohibir absolutamente nada, sino podemos guiar a los pequeños, porque si no tienen conciencia, si no han madurado esta parte, no van a poder discernir, no van a poder descubrir más allá de quiénes son, sino más bien a quién se quieren parecer. Y esa es la pregunta. Cada que un niño está en proceso de crecimiento, siempre se le pregunta, ¿y a quién te quieres parecer? Y no se trata de a quién se quiere parecer. ¿Cómo te gustaría ser de grande? ¿Como el artista, como el deportista? Más bien preguntarle, ¿qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus sueños? Pero saber de él, a quién admiras y por qué. Yo creo que sería cambiar este tipo de comunicación con los pequeños y guiarlos, y lo mismo al adolescente. Hoy en día piensan que el dinero se gana fácil a través de las redes, y esa es una mentira muy grande. Enseñar a las personas, guiar, conducir, que la tecnología sí nos acerca, pero que también somos nosotros quien le da cabida en nuestra vida y secuestra nuestras emociones y nuestros pensamientos, o nosotros podemos poner un alto a ellas. Y se trata
de habitarnos nosotros, de permanecer en nosotros, no de habitarlas en ella, no de darles fuerza para que secuestren mi amígdala, secuestren todo este sistema límbico y que yo no pueda ni siquiera regular. Creo que lo que acabas de decir nos presenta un ejercicio muy útil para realizar, no digo los niños porque aún ellos tienen que ir por otro camino, pero sí a partir de la adolescencia y ya en la adultez, ¿no? Pero en la adolescencia ya se puede empezar a plantear uno y creo que es muy saludable. Utiliza tu scroll para hacerte preguntas de fuera adentro. Por ejemplo, ¿no? Lo que decías antes. ¿Por qué? ¿Qué hay de esa persona? Porque me inspira para ser aceptable. Me gusta eh, este tipo de inversión económica que me presentan las redes, ¿no? Que decías tú ahora. ¿Por qué? Porque verdaderamente me parece que genera, y no me refiero a genera económicamente, sino genera ideas, genera puestos de trabajo, genera riqueza, genera grandeza, te eleva, te ayuda a progresar, impacta positivamente, te inspira y te motiva a construir tu punto de vista, ¿o no? ¿O es porque fulanito se enriqueció y yo quiero ser como fulanito porque esto pues me va a aportar a mí? Otra cosa, esto pasaba muchísimo en consulta. Me decía una chica, yo los fines de semana me prohíbo las redes porque empiezo con las redes y de repente veo que tal está en el balneario de cual con sus hijos, tal hace crianza consciente de esta manera y tal. Y digo, soy una pésima madre, soy una pésima esposa, soy una pésima empresaria, o sea, todo era soy una pésima, porque además ni siquiera es así, es lo que yo me imagino que es en base a lo que tengo en mi cabeza, que tú ves una foto y ya está, ¿no? Esa autoevaluación que hacemos, pero negativa de nosotros mismos. Exacto. Entonces te puedes preguntar, vale, lo que me gusta aquí, ¿me gusta porque lo veo o me gusta porque hay puntos que yo quiero nutrir? Por ejemplo, a lo mejor te dices, oh, pues veo, me doy cuenta de que me gustaría hacer más excursiones con mis hijos, pero es que a lo mejor no te gustan nada las excursiones. Entonces, plantéate, o sea, utiliza las redes para hacerte buenas preguntas, no para consumir hipotéticamente, ¿no? Y os pongo un ejemplo de algo que nos ocurrió en un viaje a Vicente y a mí que nos llamó mucho la atención, obviamente sin juicio, sino como nos pareció curioso, llamativo, el nivel de importancia que tienen las redes, porque esta persona lo vivió como si fuese algo muy importante para ella, ¿no? Y desde ese punto pudo haberse vivido incluso pues dramáticamente, catastróficamente, ¿no? Y es que estábamos en Roma, paseando por el Foro Romano por la noche. Y estábamos bajando en aquel ambiente por el Foro Romano. Quienes hayáis estado, pues sabéis que hay una parte en la que se baja del Campidoglio y se va yendo por unas escaleras. Y entonces, de repente, yo me fijo que hay como un chico que le veo como las intenciones y le digo a Vicente, silencio, vamos a apartarnos, que creo que le va a pedir matrimonio a esta chica. Y entonces el chico se arrodilla en ese ambiente maravilloso, le pide matrimonio y ella salta y le dice, espera, ¿me pides matrimonio con estas pintas? ¿Lo has grabado? Y luego con la conversación nos dimos cuenta de que era una influencer y que, claro, pues, ese material para ella era muy importante. Entonces, claro, y lo podemos entender, no nos estamos burlando, porque puede ser muy importante en tu vida. Tú puedes creer que se te va la vida en ello, puedes creer que eso es muy importante y está bien creerlo, pero ¿hasta qué punto un momento que tiene que ser disfrutable para ti, lo grabes o no lo grabes, lo quieras compartir o no, que eso es perfecto, pero el punto de disfrutable, en el momento en el que tú quieres disfrutar, o sea, decirle que sí con todas las de la ley a la persona que amas, que esa persona también lo reciba con ese momento de preparación, ha sido un momento que de alguna manera ha quedado frustrado por algo más importante, que era la captura de una realidad en la que tenías que estar con un estereotipo y tenía que estar guardado con un estereotipo.
Raquel, si nosotros comprendiéramos que el banco más grande de imágenes y de memorias y de, llamémoslos, USB, está en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, veríamos la vida de otra manera. Y acabas de darle al punto. La humanidad se está olvidando de la espontaneidad, de vivir ese momento. No, qué maravilla. ¿Tú te imaginas que te propusieran matrimonio? A mí me valdría gorro, sombrilla o como se dijera aquí en México, que me lo propusieran sin yo estar sin una gota de maquillaje, sin un filtro, sin una máscara. Al contrario, una experiencia y una vivencia increíble. Y la otra, lo original. Porque hoy en día yo veo que se monta el espectáculo. A nosotros nos pasó, rento una sala de cine y se mete la gente, invito a la familia y se entremezcla y a la hora de la hora paran, detienen y, ah, necesitamos validar. Exacto. ¿Es lo que estamos necesitando realmente en este mundo hoy? Validación de toda la sociedad para ser, bien lo dijiste, aquella flor, aquella rosa no necesita que nadie la valide. Ella es. Ella se muestra, ella ofrece lo que tiene, su fragancia, sus pétalos. Es así, Gaby. Mira, te voy a compartir ahora que estabas diciendo esto, una conversación de consulta que tenía el otro día. Obviamente, la parte que es completamente genérica y que nos podría pasar a cualquier persona de nosotros, ¿vale? Dame un segundo. Pero viene muy a colación a esto. Me comentaba la persona que cuando, o sea, que estaba indagando cada vez más la meditación en el momento presente y que se estaba dando cuenta de que su mente, atención al juego de la mente, que su mente en el momento de contactar con posibles futuras parejas, conocer gente, ¿no? Pues se quedaba bloqueado y que no, que en otra cosa podría lucirse más o decir cosas que enganchasen más a las posibles parejas con las que cae mejor, etcétera. Y bueno, que se sentía como que estaba perdiendo poder y que por una parte decía, jolín, la claridad que me da la meditación y, y qué mal, ¿no? Esto. Y yo le comentaba que el instante presente no se prepara. O sea, que se confía en él, se deja, o sea, yo le decía, se confía en él, se deja ser, y cuanto más confíes en que lo que pasa es lo que tiene que pasar, porque vas a ser genuino, ese pensamiento que te dice que no has actuado así, que deberías de quedar así, que deberías de ser más bonita, más guapa, más complaciente, más bonito, más guapo, más complaciente, decir esto, decir lo otro, encandilar, solamente son fruto de los programas. Justamente lo que está haciendo la meditación es que desactives todo ese complejo al que llamamos yo y que realmente no te deja actuar desde ser genuino, porque tú no quieres ser complaciente, tú quieres que el instante presente se revele con toda su energía para que tú seas verdaderamente, seas. Y a la persona que tengas el día de mañana a tu lado, tú quieres que te quiera con tu cara más amable, con tu cara menos amable y estando dispuesto a compartir eso y viéndote desde la luz. Digo, justamente la meditación te está ayudando, justamente porque la meditación va a desactivar todo lo que no sea, o sea, va a ayudarte a colaborar en desactivar, en que identifiques todo lo que no sea eso, que no es presente, que no es genuino, que no es natural, que no es lo que te sale, que no es alineado, que no es coherente, ¿no? Y esto que estamos hablando es justamente un ejemplo de lo que podría pasar con el universo virtual en el que hemos caído, porque esto también es WhatsApp. Es decir, WhatsApp es lo mismo que te digo ahora para, ¿no? O lo contrario, ¿no? El otro día hablábamos del permiso y de las personas que se sienten de menos y que tienen que trabajar en ese permiso, ¿no? ¿Cuántas veces esas personas leen y releen un WhatsApp para no parecer bruscos, bruscas, para parecer complacientes, para parecer simpáticos? O sea, no se permiten expresar. Y eso también forma parte de eso. O sea, no estamos hablando de las redes como motor para, sino también las redes como motor contra. Es
Mm, es increíble la facilidad con la que nos enganchamos en las redes sociales. Son atractivas, como bien lo dijiste al principio, son adictivas, pero yo creo que también es reflejo, la adicción, a la necesidad que tenemos, a la carencia que tenemos, y que además no lo hemos descubierto, no lo hemos trabajado, no hemos estado dentro de ellas, de este camino, de estos pasos andados, y que vamos condicionados, vamos siempre condicionados a la perfección. Vamos condicionados, es que a la autoexigencia. Estaba yo viendo el video de un fotógrafo marino que decía que la crisis a él le llegó cuando había un divorcio en su vida y que no tenía la familia que él quería. Y entonces lo que a él le preocupaba prácticamente era el qué dirán, ¿no? Un fotógrafo pues internacional, un fotógrafo donde se supone que está en contacto con la naturaleza y dice que en un momento donde tuvo que bucear y estuvo en medio de 200 tiburones más o menos, tiburones martillo, vio que había tiburones que descendían y se quedaban en el fondo y otros que daban vuelta, pero aquellos que se quedaban en el fondo, él habla de que le vino como un insight, ese chispazo, y dijo, así estoy yo. Y yo no tengo que mostrarme como los activos de aquí arriba. Y esto me trajo a colación de que siempre queremos aparentar ser. Y él decía, yo aparentaba tener una vida perfecta. ¿Y cómo iba a enfrentar el mundo quitando descubriendo esa faceta donde no es cierto? Y también yo puedo estar triste, y también yo puedo estar frustrado, y también yo puedo sentirme mal, lo que te decía de cómo me sentía yo ayer, y también puedo sentir esa parte del error, de la equivocación o del fracaso, pero que eso no me define, eso no define quién soy. Esos son aspectos de nuestra vida, pero que si todo esto en conjunto y lo englobo en una identidad, entonces por ahí estoy viendo cómo me estoy nutriendo ante las redes sociales o con las redes sociales o cómo me quiero mostrar en las redes sociales. Nuestros aspectos meteorológicos internos no son nuestra realidad. O sea, es como la meteorología. Cuando la meteorología está apacible, en calma, vemos el sol. La lluvia, las nubes, los monzones, todo eso es aspectos y perturbaciones en la atmósfera transitorios, no es la realidad. Y lo mismo pasa con la falsa identidad. Y qué maravilloso ese ejemplo de los tiburones, porque cuánto pensamos que no está bien estar mal en un momento determinado, o sea, no identificarse con ese malestar, sino estar así. O sea, yo me siento, yo tengo un móvil en la mano, no yo soy un móvil. Yo me siento que tengo una fruta en la mano, no yo soy amarillo como un limón, no, o sea, no soy la condición. Entonces, es muy importante. Y importante es darnos. Hay un capítulo, un episodio de una serie que yo en consulta recomiendo mucho, sobre todo cuando la persona está muy ofuscada, ha trabajado mucho, está en un momento en el que necesita recuperarse. Y es muy sencilla, podríamos decir muy naif, sobre todo le gusta mucho al público femenino, que suele tener ciertas características determinadas. Reitero, no hay géneros, etcétera, pero o sea, coincide que suele gustar más, ¿no? Que se llama, bueno, da igual,
luego lo diré. Pero hay un episodio en el que la mujer que tiene un hospedaje tiene un conjunto de recetas y viene la típica persona que es una chef experimentada, que nunca para, que siempre tiene muchos éxitos, cosecha, 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 y de repente ve esas recetas extrañas y dice, ay, voy a hacer una receta de esta sopa, me parece muy interesante porque es muy peculiar y no sé. Y entonces la receta se basa en poner los ingredientes y en remover. Y remueve, y remueve, y remueve, y remueve, y remueve. Y lleva un día removiendo, el que no puede parar. Y le dice a la se llama The Good Witch, The Good Witch, o sea, la protagonista y la serie, ¿no? Y le dice a la brujita, le dice, ¿hasta qué momento voy a tener que seguir removiendo? Dice, hasta el momento en el que tú lo sepas. Y entonces, al cabo de 2 días, se da cuenta de que se ha pasado el fin de semana removiendo hasta que la sopa está y que ha entrado en un estado de calma y de claridad que antes no tenía por las prisas. Híjole, qué, qué manera de ser conscientes. ¿Qué tenemos que remover? ¿Qué tenemos que girar durante cuánto tiempo? Y esto me lleva a invitar a las personas, a los adultos sobre todo, a saber cómo están llevando y conduciendo esos maravillosos proyectos de vida que son los niños. Porque, ¿sabes algo? Ellos se fijan no nada más en lo que tú haces, sino en la narrativa que les estás introyectando. Me decía una consultante el fin de semana que realmente ella no quería crecer, que tenía miedo a crecer, tenía miedo a ser adulto, es un adolescente. Y empezó a enumerarme el por qué no quería crecer, el por qué tenía miedo. Y tú escuchabas a la narrativa de la madre, literal. Y le dije, es que esa no es tu vida. Esto que acabas de mencionar, dime si esto no dijo mamá, esto no dijo mamá, esto no. Dice, sí, es lo que escucho en casa. Y entonces Importante es. estamos generando otro tipo de vidas, otro tipo de vidas, Raquel, que vienen asustadas, que no vienen como ese eh, héroe que va a descubrir, que tiene que descubrir su mundo, si no, ya le dan su mundo hecho. No sé si tú has visto el video de las 101 caras de los niños. No lo he visto, pero me recuerda mucho lo que acabas de decir a la película Moana. Cómo le dan una vida, el arrecife se está muriendo y todo Literal. lo que les ayudó, que es permitirse vivir en la incertidumbre, de saberse sostenidos, de explorar, los constriñe. Y eso que constantemente comentas, cada vez que me sale un ejemplo similar, siempre digo lo mismo. Esa pregunta es como si un niño de 3 años se preguntase cómo voy a hacer la selectividad y entrar en una carrera. No es una pregunta para este momento. Es un arquetipo de pensamiento, es un constructo de otra persona. Qué importante es darnos cuenta de eso, porque en esto reside gran parte del dolor de lo que habitamos día a día, lo que se supone que se debe de ser o que la vida debe de ser. No, y que además te voy a decir algo, Raquel. ¿Cómo quiero guiar a mi hijo ante las redes sociales o que aprenda a discernir si yo lo estoy alimentando de otra manera y si le estoy haciendo otros programas mentales donde él ya le tiene miedo a la vida, donde él ya no encuentra recursos para defenderse? Y estoy hablando del bullying. ¿Cómo me defiendo si mi mamá está
o mi papá está atosigado por esto, por esto, por esto, y yo cómo enfrento esto. O sea, esas son las crisis que estamos viviendo hoy y que las redes sociales muestran otra cosa. Esta es la realidad de la salud mental hoy en día. Estas son las verdaderas crisis que nosotros tenemos y que tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a saber lo que es real y lo que es irreal. Y a saber si realmente estoy haciendo castillos en el aire, los castillos esos de naipes que se van a caer en un segundo, porque no hay una estructura sólida. Y esa es responsabilidad de todos nosotros como adultos. No sé si estas conversaciones de economía emocional digital, a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te sirvan para hacer esas pausas reflexivas y saber desde dónde te estás relacionando, qué vacíos estás llenando, por qué eres adicto a las redes y a la dopamina y al estar pendiente, al no entrar en ansiedad. Y quizás la misma ansiedad es la falta de autoconocimiento que tienes de ti mismo, la falta de conexión, escucharte, bajar el sonido allá al externo y elevar el sonido interno para saber qué nos está pidiendo el cuerpo y a veces solo nos pide un ratito de silencio y de paz. Raquel, cerrando el programa. Yo creo que ya hemos dado muchas herramientas hoy y justamente me quedo con la palabra silencio que acabas de decir. O sea, hemos tratado varias palabras importantes, ¿no? La importancia de testarnos, según mirar, o sea, mirar las redes como espejo. La importancia de el sistema de algoritmo interior y exterior, ¿no? La dopamina, o sea, ¿somos adictos o no? ¿O lo utilizamos de otra manera? Y ahora, después de todos los ejemplos, la escucha interna, ese momento de silencio y de encuentro con nosotros mismos, que creo que vamos a profundizar en el próximo episodio de la semana que viene. ¿No? Me parece perfecto. Pues queridos consultantes, seguidores, comunidad, ¿cómo te sientas a gusto de aquí de Armonía 360? Te agradecemos que nos hayas visto el día de hoy, te agradecemos que compartas tus experiencias con nosotros. Estaremos dispuestos a contestarte, a responder todas las cuestiones que haya y también mándanos tus dudas, mándanos los temas que quieres que abordemos, sobre todo para saber qué es lo que más te gusta. Estamos aquí para aportar, para sumar y para compartir. Raquel, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, siempre con el gusto de estar Gracias. conectados a través de esta tecnología. Muchísimas gracias a todos siempre por vuestra atención tan valiosa. Y gracias a ti, Gaby, por ser la gran compañera con la que puedo incluso en estas experiencias no solo compartir, sino también reflexionar. A veces nos toca, a veces nos toca reflexionar. Te mando un abrazo de estos cariñosos desde México y que pases una excelente semana. Nos vemos hasta pronto. Hasta siempre. Gracias, igualmente.